misma bacteria, o sea, la misma bacteria que hay en los cultivos, la misma que hay en el urocultivo, y también a veces eso es lo que podría generar una urosepsis. Y aquellas infecciones urinarias asociadas al catéter, que son las que están asociadas a las sondas, ¿sí? Toda la penetración de las sondas ya se forma un biofilm donde se alojan bacterias y es bastante frecuente que se aparezca una infección urinaria. Bueno, ¿de qué depende? Depende de los factores del huésped, de las alteraciones anatomofuncionales, de la inmunización y de los factores bacterianos. Dentro de los factores del huésped, es mucho más frecuente en el sexo femenino, tiene que ver la actividad sexual por el traumatismo y el ascenso de bacterias. Eso siempre le recomendamos a las mujeres que después, que a los hombres cuando también, después de tener relaciones sexuales que orinen. El embarazo, por la alteración hormonal y aumenta, o sea, es como que favorece los porcentajes del aumento de las bacterias por la alteración en la motilidad de la mucosa. El embarazo para la menopausia, por lo que hablamos anteriormente, porque en pacientes inmunodeprimidos también favorecen la aparición de infecciones urinarias. Dentro de las alteraciones anatomofuncionales, bueno, las obstrucciones, claro ejemplo de eso puede ser la hipertrofia prostática. ¿Sí? En un paciente varón que hace infecciones urinarias recurrentes, hay que descartar que no haya un compromiso de próstata. Hay muchos del reflujo, la presencia del residuo postmiccional, eso es como un caldo de cultivo que favorece que las bacterias ahí se reproduzcan y así, bueno, terminan la infección urinaria. El residuo postmiccional se evalúa con la ecografía. A los pacientes se les piden ecografía, sí, se tiene que especificar con residuo postmiccional, entonces el paciente va con la vejiga bien llena, prepara la retención, hace la ecografía, le pide el ecografista que vaya a orinar, y después le vuelve a hacer la ecografía y ahí mide cuánto quedó de orinar, cuánto quedó sin evacuar en la vejiga. Y eso, bueno, está asociado a falta de fuerza, a vejigas que son neurógenas, que tienen fuerza para evacuar, en los pacientes que tienen grasa fermentada, alguna falta de presión en la cantidad. Bueno, en el caso de las vejigas, que claro, no tienen la fuerza, están desnervadas por algún traumatismo, por alguna lesión neural, no tienen la fuerza como para evacuar la vejiga completamente. Esos pacientes, hay pacientes que viven, o sea, completamente soldadas, o sondajes que nos echan varios días y que nos van cambiando, o hay personas que deambulan y que tienen una vida social activa y que hacen sondajes intermitentes. Se ponen catéteres cada tantas horas, 3, 4, 5 veces al día, y van evacuando. Como instrumentación, bueno, el sondaje, como dijimos antes, y bueno, los procedimientos urológicos también favorecen las infecciones urinarias. Dentro de los factores bacterianos, acá es importante, bueno, la formación del biofilm, que es se forma como una matriz acelular alrededor de cualquier material protésico que ingresa al organismo, ¿no? En este caso, la sonda vesical, pasa también en los tubos endotraqueales, pasa también a veces cuando se colocan materiales de osteosíntesis y hay una infección, se sigue una bacteria de cerca, se aloja así en el biofilm. Y las características, las propiedades de algunas bacterias, bueno, como la Demonicines, la Yersinia fibria, es bien característico, por ejemplo, de la E. coli, que le da capacidad de adherirse al epitelio del urinario, y todo esto lo permite, se mete en las células y ahí es donde genera la infección urinaria. Cuando invade cuando da síntomas. ¿Sí? Puede estar pegadita, colonizando, y no haciendo infección urinaria. Esa es la diferencia entre colonización e infección urinaria, que es muy importante que la sepamos, sobre todo en los pacientes que están internados o que estuvieron bajo procedimientos urológicos y demás. Más allá del laboratorio. Ahora después lo vamos a ver. Bueno, dentro de los exámenes complementarios, ¿cómo ustedes encararían un paciente joven, sin antecedentes patológicos, no tuvo tampoco antecedentes de infección urinaria, que viene a la consulta y te dice, tengo mucho ardor para orinar, me
duele muchísimo, quiero ir al baño de reto, y la calma hace de dormir. ¿Qué hacen con ese paciente? Claro. Bien. Bueno, una orina completa. Una orina completa. Bien. La orina completa puedo tener leucocitos, se pueden observar gérmenes, presencia de gérmenes, leucocitos, tabla del pH de la orina, que también orienta, de acuerdo al pH que puede tener, o te puede mostrar la presencia de cilindros leucocitarios, eso que está descrito, que las leucocitos aparecen en las infecciones bajas, los cilindros en las altas, porque 6 cilindros en el riñón, no es patognomónico, lo puse a modo orientativo, ¿no? Generalmente cuando vemos que hay cilindros en la orina, a veces pensamos, pero puede que no, puede ser poquito, no es que sea característico de eso. Bien, en la orina completa, más los síntomas, nosotros ya tenemos una orientación. Laboratorio de sangre en un paciente que eso es complicado, ¿no? Que tiene fiebre, que lo ve internal, porque en la sangre yo también voy a buscar si tiene bacteria en sangre, una bacteria. Claro, bien. Y el lujo positivo lo pedimos en situaciones muy particulares. En este paciente que nunca tuvo, nosotros sabemos que las infecciones urinarias son frecuentes en una determinada población, sabemos que las bacterias más frecuentes que aparecen en la infección urinaria aparecen Klebsiella, rápido, después ya es más de salario, pero puede pasar. ¿Cómo? Bien, sí. Bien. O sea, esa es una bacteria, lo dice la palabra, es artofítica, o sea, es habitual, no tiene que estar en la orina. Bien. Bueno. Entonces, en ese caso, se establece un tratamiento empírico y se dan todas las pautas de y la educación de la paciente para que no vuelva a repetir la infección urinaria. La educación básicamente tiene que ver con esto, con hidratarse bien, cómo se da cuenta que está hidratada, la orina tiene que ser clarita, de manera un poco más oscura, claramente hacer todo más hidratada, no retener orina, es una de las causas más frecuentes de infección urinaria, sobre todo las mujeres que retienen más que las relaciones sexuales, ¿sí? Para evitar recurrencias de infección. Si volviéramos a recurrir, bueno, hay que ir contando, después veremos cuándo tenemos una recurrencia. Entonces, el urocultivo en la mujer con cistitis aguda sin complicaciones, no se pide. Se hace tratamiento empírico. El tratamiento empírico, después yo al final les hice unas tablas de sites sobre tratamientos empíricos en infecciones urinarias. De todos modos, eso es orientativo. Siempre van a ver que en cada sector el tratamiento empírico se ajusta a la epidemiología local. Los cultivos que entraron de consultorios externos, ¿no? Por parte ambulatoria, que bacterias tienen, que es sensibilidad. En base a eso se empiezan a aplicar. Y se hacen protocolos internos de tratamientos empíricos, ya sea para infecciones bajas, para infecciones no complicadas, o para las complicadas, que a las complicadas después se cotejan, ahí sí tenemos un cultivo. Sí, que pedir. Tiene ninguna depresión, o sea, se considera complicada. Algo que es una realidad muy controlada. Entonces, paciente embarazada siempre. En el embarazo se pide, hay una diapo de las infecciones recurrentes. Las infecciones recurrentes necesitamos saber qué germen tiene como para ver cómo gusta tomar, si hay que hacerle profilaxis, con qué. En los prequirúrgicos, cuando hay intervenciones urológicas, está indicado siempre en los varones con síntomas también, y en las tiroides también. Si en todos estos pacientes tomamos el cultivo y le ponemos un antibiótico empírico, siempre después hay que controlarlo. Bueno, es muy importante cuando indicamos el cultivo explicarle al paciente cómo debe tomarlo. Porque las muestras muchas veces están bien contaminadas, el laboratorio dice que está contaminada, hay que volver a enviarla, perdemos mucho tiempo.
y no es tan complejo. Y esos frasquitos de orina son estériles, están en una bolsita y se deben abrir al momento de juntar la orina. El paciente tiene que descartar en lo posible la posibilidad de contaminación. Y tiene que tener una concentración adecuada de bacteria como para aislarla en el cultivo. Entonces le vamos a pedir que tome la primera orina de la mañana o bien 3 horas de retención. En un paciente con una disuria y una polaquiuria es bastante complejo. ¿Sí? Pero bueno, hidratate y aguanta 3 horas. Bien. Entonces, se debe higienizar al paciente con un jabón nuevo o sin jabón, porque los jabones, por ejemplo, son jabón líquido, los jabones de jabón, cuando lo usan, ya se contaminan con bacterias. Y parece una pavada, pero no, es importante. ¿Sí? Le pedimos que después de eso se tiene que secar con una toalla limpia o sacudirse. ¿Sí? Si está usado eso se puede también contaminar. Ahí quieren ver estos detalles. Si le empieza a orinar afuera del camino, ¿sí? Yo les abro la camilla y les muestro. Empieza a orinar afuera del camino y siendo por el chorro, punta. Se va a ensuciar, se lava, no pasa nada, pero no es. Quiero orinar afuera del camino, corto y después largo, no. Es todo continuo, ¿sí? Porque si vos cortas, volvés a orinar, vuelve a rasurar fuera de la piel, de los mucosos. Bueno. Los urocultivos son muy sensibles, pueden tener bajo registro cuando hay niveles de urea importantes, cuando hay alteraciones en la molaridad o el pH, cuando claramente toman antibióticos. Entonces el urocultivo lo mandamos el paciente se toma la muestra, pedimos así el RP, urocultivo, recuento de colonias, identificación externa y antibiogramas, porque estas son las 3 pasos que va a hacer el microbiólogo. ¿Sí? Primero va a recontar las colonias, como está ahí, que se ven bien, que ahí, esto significa más de 10 a la 3, o sea, más de 10.000 unidades formadoras de colonia, que es lo que nos hace el diagnóstico de infección urinaria. Menos de 100.000 no califica, estaría haciendo una colonización. Ponemos el diagnóstico, siempre la fecha, la firma y el sello de ustedes, y lo mandan a microbiología. Microbiología el primer día recuenta de colonias, al día siguiente sabe qué germen es, y al día siguiente sabe el antibiótico. O sea, el método interpreta los 3 días en base a nosotros el resultado. Ahora con el método cruzado por ahí 2. Lo primero lo incuba, 37 grados, un día va, al día siguiente. O sea, hay un procedimiento que nosotros tenemos que entender. Al paciente siempre le dicen tarda 5 días. El informe lo va a buscar unos días después. Y como nosotros vamos a tener esa información, al tercer día, casi con seguridad, si llamamos al microbiólogo y nos dice. Pero el mínimo de 8 minutos. Sí. Sí. A lo mejor un día puedes saber que ir a la microbiología y decir, acá cocino un poco de positivo, listo. Ya son los parecidos. Hasta saber qué es. ¿Entiendes? Como que vas por ahí definiendo un poco el tratamiento, sabiendo que se puede hacer. Bueno, y en el antibiograma, ahí todo lo marroncito es todo bacteria. ¿Bien? Todo lo marroncito es todo bacteria. Las pastillas son antibióticos y el halo claro, todo el halo lo que elimina. Depende del tamaño del halo, según las guías europeas o yanquis, vemos si es sensible o no. Entonces el microbiólogo te va diciendo, es sensible, de acuerdo a esas mediciones que ellos lo hacen con unas revistas. Bueno, esto es un poco sobre las situaciones vulnerables del embarazo. ¿Por qué son importantes tratarlas antes de que haya una infección? ¿Por qué tratamos las colonizaciones del embarazo? La embarazada de rutina se le hace un positivo. Tengo no tenga síntomas, se le viene positivo, eso en otra ocasión es una colonización, no es una infección. Y se trata igual, porque no puedo ni permitir que pase una infección, que pase una fiebre, que pase una epidemia, que pase a apurar el embarazo y a complicar el bebé. Bueno. Y en eso, si en una embarazada hay recurrencia, siempre es importante evaluar la posibilidad de ponerle una profilaxis para que pueda llegar al final del embarazo sin tantas infecciones. ¿Ustedes quieren preguntar algo o acotar? Bueno.
Bien, bueno, esta es la que hablamos asociada a catéteres, en este caso la sonda vesical, el biofilm, en 24 a 72 horas ya se colonizan de bacterias, las más frecuentes son, bueno, están ahí, Escherichia coli, Serratia, Proteus, Klebsiella, Pterofilos, Pseudomonas, Enterococcus candida, que son los que están en hospitalarias también. Los pacientes con sonda suelen colonizarse el 20%, el riesgo de la infección en el paciente que tiene sonda todos los días aumenta un poco. O sea, cada vez que se sostiene la sonda, aumenta el riesgo de infección. Entonces siempre hay que evaluar realmente la necesidad de la sonda del paciente y todos los días hay que pensar si hoy la podemos sacar o justificar por qué la tienen puesta. Por la sonda, pues bueno, claramente. Bueno, respecto a la bioseguridad que dice de abajo, a la hora de colocación de sonda, manejar todas las medidas de ¿sí? Para colocarse. Eso si bien lo hace enfermería. Bueno, se considera recurrente cuando tenemos más de 3 o más veces al año o más de 2 mensualmente. Esa sería la definición de infección urinaria recurrente. En esos pacientes, bueno, trabajamos las medidas higiénico-dietéticas como hablamos antes. Hay que evaluar bueno, si tiene cuál es la causa, que tenga deprimidos. Trabajamos con urología para ver si hay alguna malformación o si es varón, ver próstata. Las mujeres, las infecciones recurrentes se ven mucho en pacientes que tienen, bueno, son los permanentes porque son secuelados, urológicos, y también en pacientes mujeres apáusicas, ¿sí? Y aquellas que ya han tenido muchos partos vaginales que quedan con prolapsos, ¿sí? No solo prolapsos medios y reversibles, sino también los prolapsos vaginales, repetidos. Bueno, se debe descartar todo y ir estudiando al paciente. Siempre descartar esto, lo que hablábamos antes de colonización versus infección. ¿Sí? Si es un paciente, cualquiera de estos pacientes, por más factores de riesgo que tengan, si no tienen infección, si no tienen signos de infección, si no tienen fiebre, disuria, una alteración, una orina grabada alterada, ¿sí? Con leucocitosis y demás, y solamente aparece el número positivo, no se trata, se considera una colonización. Y hay pacientes que pueden estar un año después de una internación con una orina colonizada por bacterias hasta que eso se descubre. Y va a decir que orina oscuro, orina con olor, no alcanza para. Eso no es definición de infección urinaria. El olor y las características de la orina no. Y los síntomas. Pero frecuente de confundido, no supera la piedra así, que se refiere a cuatro. Puedo hacer el tratamiento así, o por ejemplo, ¿Tiene síntomas? ¿Tiene síntomas urinarios? Sí, ahí sí. La clínica. Bueno, respecto a los tiempos de tratamiento, esto depende de lo que estamos tratando primero y del antibiótico que usamos. En las mujeres sin complicaciones podemos hacer la cistitis, ¿no? La cistitis, la urinaria baja clásica, una mujer sin complicación, con una infección urinaria a Escherichia coli. Si usamos antibióticos con concentración dependiente, por ejemplo, ciprofloxacina, ¿sí? Trimetazona sulfa. Bueno, si usamos este tipo de antibióticos, que en realidad lo estamos evitando usar porque ya empiezan a generar resistencia, serían 3 a 5 días, ¿sí? Con previa antibiótico ya está. También hay monodosis de fosfopicina, 3 gramos única dosis, solo para infecciones no complicadas. Si usáramos un antibiótico que depende del tiempo, como los tetratámicos, cefaloporinas, bien, ahí va. Si usamos este tipo de antibiótico, una semana tiene que hacer el tratamiento. ¿Sí? Ahí no te escucho. De hecho, la nitro es la que en muchos lados está como antibiótico. Después se ajusta. La nitrofurantoína como molécula no es un antibiótico, es un antiséptico. Funciona muy bien para hacer la profilaxis.
Después, bueno, había otras limitantes, como el uso en el embarazo y demás, que se puede usar perfectamente, eso limita. Pero, y otra cosa, no lo puedo usar nunca para una infección alta, porque tiene baja penetrancia en el mecanismo renal. No la puedo usar nunca en el varón, porque no penetra la próstata, el varón si tiene infección urinaria, tenés que estar alerta de que no esté contaminación de una prostatitis. Entonces, la vitro, para el primer caso, va. En los varones, de 7 a 14 días de tratamiento, dependiendo de la situación, está complicada o no. Y en las vitus complicadas, usamos quinolona, puse quinolona como ejemplo, pero me refiero a lo que es concentración dependiente, por 5 a 7 días, y 7 días con otros antibióticos de calentamiento, por ejemplo, un antihipertenso, lo que se ha llamado paciente con 7 días de antibióticos, está. Bien. Estos son los juegos a los que yo me refería, que están en las guías de SADE, de la Sociedad Argentina de Fisiología, pero de todos modos, estos antibióticos se ajustan a la epidemiología local. ¿Sí? No es que yo digo, por el quiero decir antibióticos muchas veces nos sirve el preventivo, claramente, para ajustar. Como empírico, nitrofurantoína, cefalexina en la embarazada, esas dos las podemos usar en la embarazada. Cefalexina en general, como tratamiento empírico de una no complicada. Si está complicada, en algún momento usamos mucho nitropimasulfa, que sigue teniendo bastante sensibilidad, y tenemos ciprofloxacina, como mayor la resistencia, que está rodeando más la timulona para el sí, puede ser cefaloxima, a veces usamos esa, después las ajustamos. Va variando, depende de cada sector. Sí se puede usar de bueno, esto es lo que les decía recién, que el tratamiento empírico se debe adaptar a la epidemiología local, al antibiograma previo del paciente, que siempre ayuda mucho. Tuve una infección hace 2 meses. Yo ahora conozco el antibiograma, que solamente era sensible al pene, de los otros no. Bueno, estoy internado, lo pongo en mi pene, y estoy de nuevo, puedo descargar. Pero mientras tanto, le pongo el previo que tenía sensible a la exposición antibiótica que tuvo, si es la misma infección urinaria en un paciente de terapia, que no tuvo, ¿sí? Aquí es cuál es la prevalencia de enfermos que toman la terapia, si tiene alergia a algún medicamento, cómo está su función renal, si hay que ajustarlo o no, eso es importante, el medicamento antibiótico, si está embarazada, ver qué antibióticos no en el embarazo y, bueno, le agrada el poder. Y chao. Ella me pregunta por qué la serotonina depende del tiempo. Porque hay antibióticos que para llegar al rango terapéutico dependen de la dosis. Por ejemplo, los aminoglucósidos. Viste que en la enfermedad que puede operar una enfermedad diaria, no importa cuánto son antibióticos, importa el tiempo dependiente, importa cuánto tiempo, en esta concentración, la antibiótica,